cada vez que hay elecciones en España, siempre las mismas acusaciones. Votos robados, urnas manipuladas, fraude electoral. ¿Tenemos un sistema electoral en España proclive al fraude o al contrario es uno de los sistemas más garantistas y seguros de Europa? Pues esa es la cuestión que vamos a analizar hoy. Hola, soy Francisco Sánchez, abogado. Me dedico a través de este canal pues, a analizar temas legales de actualidad y explicarlos de una forma pues, que sea asequible a la mayor parte de mi audiencia. Hoy vamos a hablar del sistema electoral español. Primero vamos a explicar cómo funciona. Una vez hayamos entendido cómo funciona, vamos a ver pues, cuáles son sus puntos fuertes, pero también vamos a ver los puntos débiles que los tiene, los puntos más proclives al fraude. Y vamos a finalizar pues, haciendo una valoración de la totalidad de lo que hayamos explicado de nuestro sistema electoral. Vamos a empezar con la primera parte, ¿cómo funciona el sistema electoral? Bien, existen tres leyes principales que gobiernan el funcionamiento de las elecciones en España. Bueno, por una parte tenemos a la propia Constitución, tenemos a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, bajo la Constitución, y finalmente tenemos la normativa de la Junta Electoral Central y las juntas electorales provinciales. ¿Quiénes son los actores del proceso electoral en España? ¿Quiénes son los que de alguna forma protagonizan, aparte de evidentemente el elector, el votante, el ciudadano que acude a las urnas a depositar su voto? ¿Quiénes son los principales actores de este sistema? Bueno, pues por una parte tenemos a la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central es un órgano supremo de la Administración Electoral y está compuesta por 8 magistrados del Tribunal Supremo y 5 catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas. Tiene una función clara y es garantizar la imparcialidad del proceso. Tras la Junta Electoral, la pieza clave de unas elecciones en España son las mesas electorales. Las mesas electorales es a donde acudes a depositar el voto. Las mesas electorales en España están compuestas por un presidente y por 2 vocales. Estas personas que forman la mesa electoral se eligen por sorteo, un sorteo aleatorio del censo electoral. Es obligatorio acudir si te llaman. Bueno, pues seguramente alguno de vosotros alguna vez pues, ha sido elegido y ha tenido que acudir a una mesa electoral y pasar el día de unas elecciones pues, en esa mesa electoral. Los componentes de la mesa electoral, por decirlo de alguna forma que se entienda, son nuestros vecinos. Y son, precisamente porque son nuestros vecinos y han sido elegidos de forma aleatoria, son una de las piezas claves de que ese sistema electoral pues, goce de integridad, porque son los que van a controlar el sistema durante la jornada electoral, el sistema de votos. Van a identificar al ciudadano que acude a votar mediante la presentación del DNI, por ejemplo, y van a asegurarse de que deposita una sola papeleta, van a tachar su nombre para que no pueda votar la misma persona 2 veces y, en fin, pues van a garantizar de que el proceso sea justo y que sea conforme a la ley. Y ya digo, son nuestros vecinos, son las personas que más garantía nos pueden ofrecer en un proceso electoral. No pertenecen a partidos políticos, no son políticos, no son funcionarios de la administración, son nuestros vecinos. Seguramente cuando vamos a votar a la mesa electoral, pues a algunos de ellos los conoceremos de verlos, aunque sea por la calle, y son la principal pieza del engranaje electoral.
Además de los componentes de la mesa electoral, tenemos a los apoderados. Los apoderados son nombrados o designados como interventores, apoderados, por parte de los partidos políticos. Y están en cada mesa electoral, normalmente. Depende también de las posibilidades que tenga cada partido político. Hay partidos políticos más grandes que tienen más interventores, más apoderados, y hay otros pues, que no tienen tantos. Pero normalmente cuando vamos a votar vemos que al menos los principales partidos, y siempre en el colegio electoral, aunque no en todas las mesas, siempre hay apoderados de todos los partidos que se presentan. ¿Qué función tienen? Bueno, pues aquí sí podemos decir que son personas que pertenecen a un partido político, evidentemente tienen una inclinación hacia ese partido político, pero evidentemente van a controlar que el sistema electoral funcione de forma que no se perjudique a su partido, con lo cual pues son una nueva pieza, un nuevo elemento de este engranaje de control del voto. Y al estar representados todos los partidos políticos, pues esa pieza pues garantiza también una mayor integridad del sistema electoral. Bueno, pues ¿cómo es el proceso durante el día de las elecciones? Empieza con la apertura del colegio electoral, la formación de la mesa, y empiezan a entrar los votantes. Como ya he explicado, se les solicita una identificación a cada votante, que por cierto a cada uno le corresponde pues una determinada mesa. Normalmente nos envían una especie de tarjeta postal, de una carta, en donde nos indican esto. También lo podemos consultar públicamente en las listas que se publican antes de las elecciones. Y ya sabemos de entrada a qué mesa nos tenemos que dirigir a votar. Nos van a solicitar la identificación, van a comprobar que nada más que llevamos una papeleta, por lo general, y van a tachar nuestro nombre cuando introduzcamos el voto, con lo cual garantizan, pues por una parte, nuestro derecho al voto, nos identifican, pero también garantizan que una persona no pueda votar dos veces, o que alguien no pueda suplantar a una persona, pues debes de identificarte. Una vez han terminado las votaciones, el mismo día, cuando se cierra la mesa, empieza el escrutinio. El escrutinio es importante y hay mucha gente que lo desconoce. Es público. Cualquiera puede pedir permanecer o entrar en el colegio electoral una vez sea cerrado para depositar los votos, y puede presenciar cómo se cuentan las papeletas de las urnas. Cualquier ciudadano puede hacerlo. A veces hay confusión. En las últimas elecciones de Andalucía, pues he leído en la prensa de que en algún lugar la policía local ha pretendido impedir que un ciudadano entrase por desconocimiento, porque no saben que el ciudadano, la ley le permite entrar y presenciar ese escrutinio. Es un punto más de control, porque ya no solamente el escrutinio lo van a hacer, ese recuento lo van a hacer los miembros de la mesa electoral, que ya digo son nuestros vecinos, sino que cualquier otro ciudadano pues puede entrar y puede presenciar ese escrutinio para garantizar, para comprobar de que no se comete ningún tipo de irregularidad. Bueno, pues cuando se ha hecho el recuento de votos, se firma un acta por los miembros de la mesa y electrónicamente se envía esta información al Ministerio del Interior para que nos den los resultados pues casi en tiempo real. En un par de horas normalmente se tienen ya el 99 muy alto por ciento de los votos escrutados y sabemos quién ha ganado unas elecciones. Normalmente es un 99 y algo, porque siempre falta pues el voto por correo, el voto del CERA, de los residentes en el extranjero, etc. Pero por lo general es un sistema rápido. Luego hay un recuento posterior ya de las papeletas en papel, pero inicialmente ese primer recuento, con un acta firmada por los miembros de la mesa y con la información, pues se produce tras el cierre de la mesa y el mismo día de las elecciones. Vamos a ver los puntos fuertes de este sistema, porque, bueno, la verdad es que funciona bien y hay una gran parte del sistema que funciona bien. Seguidamente hablaremos de la parte que no funciona tan bien. Pero en principio vamos a tratar de entender por qué funciona bien. Por una parte, por la descentralización que implica. Hay 60.000 mesas electorales y, como ya he dicho, en cada una de las mesas se repite el proceso que he explicado del escrutinio o durante la votación con los miembros de la mesa elegidos
por sorteo en el censo electoral, vecinos nuestros, en fin, es muy difícil cometer fraude en esas condiciones. Estamos hablando de 60.000 mesas que todas envían esa información. ¿Cabe la posibilidad de que se manipule cuando la información se envía electrónicamente al Ministerio del Interior? Bueno, podría darse el caso, pero de todas maneras es que luego va a haber un recuento también de las papeletas en papel. Entonces, es sumamente complejo pensar que en ese paso la logística sería absurda para hablar de una manipulación, especialmente cuando también los partidos políticos, que son los primeros interesados en que haya una limpieza en esa jornada, pues tienen a sus interventores y a sus miembros pues supervisando toda esta labor. Como decía, el escrutinio es público, puede acudir el público, lo cual le da una cierta garantía. Y por otra parte, el propio censo electoral tiene un control cruzado, porque cualquier persona puede comprobar que antes del día de las elecciones, aparte de que te envíen esa tarjeta postal que digo, en donde vienen tus datos sobre la mesa que te corresponde para ejercer el derecho al voto, pero también se puede comprobar que uno está en el censo electoral con antelación, y si hay algún error, pues pedir que se corrija. Existen unos plazos para ello. Entonces, pues es un sistema también garantista en cuanto a lo que es la composición de ese censo, o sea, no se limita, no se recorta, etc. El voto por correo, que es de los más polémicos, como ahora veremos más adelante, bueno, tiene una trazabilidad. Una persona cuando va a votar por correo tiene que identificarse cuando solicita la documentación para acreditar pues que efectivamente es quien dice que es para ejercer ese derecho al voto. Y como decía, los partidos, incluso en estos procesos, también se controlan mutuamente. Posteriormente existe un control judicial. Tenemos, por una parte, a la Junta Electoral Central o las provinciales, a las que se le pueden transmitir reclamaciones sobre cualquier incidencia en la jornada electoral, pero por otra parte también los tribunales pues tienen la última palabra, incluso pues en un momento dado pues podría acabar en Europa, en el sistema europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los puntos débiles, pues estos son los puntos que pueden hacer pensar que las elecciones son manipulables. Lo cierto es que cuando vemos los puntos débiles nos damos cuenta de que esa manipulabilidad de las elecciones es bastante limitada, aunque puede ser, y hay veces, lo sabemos, que para determinados escaños hay unos restos pequeños, incluso de cientos de votos, que si se manipulan pues se lo puede quedar un partido y no otro, y a lo mejor pues viendo cómo está el panorama político y electoral en los últimos años, es posible que por un solo escaño un partido pues tenga la posibilidad de gobernar o de no gobernar, aunque sea pues creando una coalición. Como decíamos, el voto por correo es el eslabón más débil. Ha crecido espectacularmente. No es un voto tan fuerte como el voto que se realiza en persona y que sigue un proceso muy estricto de control, como ya hemos explicado. El voto por correo es manipulable hasta cierto modo, no por los propios funcionarios de correo, no por lo que se haga en las oficinas de correo, que en principio existe un cierto control, sino pues por cómo se produce. A veces pues hay colectivos que no van a votar y un partido político, ha habido casos judiciales, hubo en Melilla hace años uno con sentencia del Tribunal Supremo, pues hay un partido en la que se da cuenta de que hay un determinado colectivo, generalmente vulnerable, y le pide a ese colectivo que solicite, saben que son gente, pues hay muchas personas que no participan en las elecciones, lo vemos en cada elección, pues siempre hay un porcentaje de un 30 y tantos, 40, hasta 50% de ciudadanos que tienen derecho al voto y no votan. Entonces, pues buscando ciertos colectivos se les da algún tipo de incentivo, por lo general económico, para que ejerzan ese derecho al voto, para que soliciten la documentación para votar, acreditando su identidad.
Y luego, pues el partido que quiere manipular ese voto, pues simplemente, una vez estas personas le entregan la documentación que han recibido, pues introduce su propia papeleta en cada sobre y los llevan a correos. Y pues el voto evidentemente ha sido manipulado porque a personas que no iban a votar se les ha ofrecido algún tipo de compensación y ha votado. Ya digo, han existido casos reales en España y bueno, pues tiene su importancia, no es un sistema que pueda permitir un pucherazo a nivel general de cambiar de una forma considerable el resultado electoral, pero sí es verdad que puede inclinar que en algunos puntos en concreto pues un escaño salte de un partido a otro. Ya decimos, este es el eslabón más débil. También hay otros puntos que no forman estrictamente parte de lo que es el día en el que se ejerce el derecho al voto, pero, por ejemplo, uno de los puntos es la financiación de los partidos políticos. A veces, pues, la financiación irregular se produce, lo sabemos, históricamente es bastante común, y sin embargo, pues, la investigación es tan lenta que cuando realmente se determina ya es tarde, ya es muy posteriormente a las elecciones, se tardan años y no tiene ningún efecto. Puede existir sanciones simbólicas para los partidos, pero no se produce un efecto. Y el problema de la financiación evidentemente es importante porque un partido con acceso a mayor financiación tiene más posibilidades de conseguir votos que un partido pequeño que no tiene acceso a financiación. También hay una asimetría informativa, ¿no? El acceso a los medios de comunicación, pues también depende evidentemente del bolsillo que tenga cada partido. No es lo mismo un gran partido que tiene muchísimos espacios electorales y tiene un presupuesto importante para financiar su campaña, y en los medios públicos se les va a ofrecer proporcionalmente mayor tiempo que a pequeños partidos. Y además, lo peor de todo, y esto ha sido reconocido por la propia Unión Europea, desgraciadamente, es la manipulación de los medios de comunicación públicos. Por ejemplo, en España, Radio Televisión Española. Es evidente que cuando lo han hecho todos los gobiernos, se sigue haciendo, yo creo que incluso ahora mismo de una forma mucho más descarada de lo que se ha hecho anteriormente, pero Televisión Española se ha convertido en el altavoz del partido en el gobierno. Y evidentemente, pues ante unas elecciones, la forma de presentar pues unas noticias, de presentar pues programas en los que aparentemente existe un debate plural, pero que no es tal, no es tan plural, es un debate de personas principalmente inclinadas hacia las políticas del partido en el poder, pues evidentemente eso va a afectar el resultado de unas elecciones. ¿Hasta qué punto? Pues no desconozco si hay estudios sobre ello, pero es cierto, ya digo, la propia Unión Europea pues ha reñido a las autoridades españolas por ese control excesivo de los medios de comunicación públicos. Otro eslabón débil de la cadena es el censo de residentes en el exterior, el CERA. El censo de residentes en el exterior no está tan controlado como el censo electoral aquí en España. Normalmente pues una persona que reside en el extranjero se da de alta en un consulado y bueno, pero el sistema de la votación es similar al del voto por correo, en cierto modo, y también está abierto a fraude. Además que, bueno, pues a veces los censos estos no están, el CERA no está tan actualizado como debería de estar, ¿no? Entonces es otro eslabón débil de todo esto. Un eslabón débil, pero bueno, débil hay que ponerlo en contexto, son las propias mesas electorales, pero no las propias mesas electorales porque no exista control, porque ya hemos explicado que sí existe, y las personas que forman las mesas electorales y quienes las controlan en representación de los partidos políticos. Es muy difícil que exista ese fraude, pero a veces existe falta de preparación por parte de las personas que se seleccionan para formar parte de una mesa electoral, y eso pues produce a veces incidencias, que hay que anular una urna, que hay que anular algunos votos. Recuerdo pues hace unos días en las elecciones de Andalucía, creo recordar que una candidata del PSOE introdujo su voto en una urna que no le pertenecía. La suya era otra.
de alguna forma, pues me imagino que sería una persona conocida, y antes de localizarla en la lista de votantes de esa mesa, pues le permitieron introducir la papeleta. Mal hecho, fue un error, quizás falta de formación, y el resultado fue, bueno, pues que se decidió, la Junta Electoral decidió que se anulase un voto de forma aleatoria de esa urna para suplir ese voto de más que se había producido. Bueno, un voto no va a afectar en gran medida al resultado, pero ilustra pues cómo se producen este tipo de incidentes por falta de preparación. Haría más falta que hubiese esa preparación. Luego, finalmente, como punto débil, aunque todavía no existe, es la digitalización. Hay países en los que se vota de forma digital, no se presenta la papeleta en papel, se acude a una máquina, como quien va a un cajero automático, y bueno, pues ejerce su voto de una forma totalmente electrónica o digital. Mientras que la garantía de identificación y todo esto sigue existiendo, pero estamos hablando de información digital que está custodiada pues en servidores y, en fin, es una información más vulnerable y más factible de modificar, de alterar, que un voto en papel, en donde tenemos las urnas llenas de papeletas que además las cuentan los miembros de la mesa. En España no se usa el sistema digital, afortunadamente. Esperemos que esto no suceda, porque a mi entender, y al entender de otros expertos, sí es un sistema más afín para que exista fraude electoral. En fin, bueno, pues la conclusión a todo esto, la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿está abierto el sistema electoral español al fraude? Bueno, pues una respuesta honesta sería que no. No hay una forma sistémica de fraude en el sistema electoral. Hay problemas puntuales, pero que no producen un cambio en los resultados de unas elecciones, pues como sería un sistema más débil, más manipulable, y que evidentemente sí puedan producir cambios grandes. Aquí en España tenemos, se dice, se manipula por parte del gobierno pues las encuestas sobre intención de voto, ¿no? Bueno, parece ser que el señor Tezanos normalmente no coincide nunca con las encuestas privadas cuando va a dar su barómetro electoral. Y bueno, pues luego en las elecciones se comprueba que se da unos tropezones, unos batacazos tremendos. Pero claro, estamos hablando de un sistema de estadísticas que es más manipulable, ¿no? El CIS pues es una cosa más fácil de manipular, porque depende de los dirigentes, de los métodos que quieran utilizar y tal. En un sistema electoral esto no es tan sencillo, en el nuestro desde luego no lo es. Y bueno, pues quitando los puntos débiles que hemos mencionado, el voto por correo, el CERA, y pues alguna otra pequeña vulnerabilidad, aunque existan, no van a producir un vuelco gigante en los resultados de unas elecciones. Y con esto pues acabamos este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya interesado la temática. Desde luego lo es, especialmente de cara a que, bueno, no sabemos cuándo vamos a tener unas elecciones, pero pueden llegar por sorpresa y tenemos que conocer el sistema, porque sucede una cosa: en un sistema que no tiene un fraude generalizado como el español, y que es evidente, tenemos que decir que si se desconfía de este sistema sin pruebas, se erosiona la democracia cuando se lanzan sospechas que no tienen fundamentos, no tienen pruebas. Pero por otra parte, cuando se confía demasiado, se duerme uno en esa confianza, también pues se adormece esa democracia, porque estamos dejando que quizás nos lo manipulen. Lo que nos hace falta es información. En este vídeo he pretendido dar información, que conozcáis cómo funciona el sistema electoral. La próxima vez que vayáis a echar la papeleta, que sepáis qué sucede. Y sobre todo, bueno, pues que tenéis derecho no solamente de votar, sino incluso de presenciar luego el escrutinio, que es importante, porque es una garantía más de que no se va a manipular
este sistema electoral, al menos en una medida que produzca cambios gigantescos. Como decía, espero que te haya gustado, muchas gracias por haber estado ahí, suscríbete al canal, por favor, con eso ayudas mucho, dale un me gusta y comparte el vídeo si evidentemente te ha gustado y quiere que lo vean otras personas. Muchas gracias y hasta pronto.